Les habíamos dicho hace un ratito la posibilidad tenemos de conversar con Lorena Villaverde. Lorena Villaverde es candidata a diputada nacional por Libertad Avanza en Río Negro y también estábamos recordando que cuando hablamos con Pablo Díaz, el titular de una encuestadora en Río Negro, una de las pocas que hay, si no es la única, una de las pocas que hay en la provincia, una medición que realizó él, creo que una semana, 10 días después de las PASO, le daba una ventaja bastante amplia a Libertad Avanza en la provincia con vista a las elecciones generales del 22 de octubre, y si eso se cumple, Lorena Villaverde será diputada nacional. Vamos a charlar un ratito con ella. Lorena, buen día. Gustavo Bosco la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Gracias a Dios, muy bien me va, muy bien. Trabajando mucho, así que gracias a Dios, muy bien. Gracias por atendernos. Imagino de aquí para allá, ¿no? Por toda la provincia. Gracias a vos por el espacio y bueno, sí, por supuesto. Redoblando, digamos, el esfuerzo que hicimos previo a las PASO, porque ya habíamos hecho 2 vueltas y media de la provincia y ahora lo propio, seguir haciéndolo. Así que estamos en esa recta final que amerita que reforcemos un poco todo lo que entendemos que tenemos que hacer, que es ir a recorrer y escuchar a los vecinos rionegrinos que nos plantean permanentemente sus necesidades, ¿no? Y por sobre todas las cosas que nos plantean esa esperanza que tienen en esta gran transformación que necesita la sociedad argentina. De la interna o de las PASO, cuando escuchaba a los vecinos en esa recorrida, a esta otra recorrida, ya después de las elecciones primarias, ya como usted candidata consolidada, ya con Milei habiendo sido ganador, ¿cambió algo la visión de la gente? ¿Se modificó en algo? Para bien o para mal, no sé. Bueno, en realidad antes era como aquel pedido, yo siempre digo, del 2001, donde que se vayan todos y que no se fue nadie, se multiplicaron y se atornillaron a sus despachos. El pedido después de las PASO en relación a eso es, ya están afuera, gracias a Dios ya están afuera, se sienten ganadores. Por eso digo que ese es el deseo de esperanza, ¿no? Y ese deseo de que de verdad tenemos la posibilidad por primera vez de generar esa transformación que por lo menos en estos últimos 50 años la Argentina ha venido en decadencia y estos últimos años en picada libre. Y entonces ya el deseo es el sentirse que se concreta la posibilidad de que esto cambie de verdad. Uh-huh. Eso es lo que siento, que es la diferencia respecto a la anterior. Ajá. Lorena, la gente entiende bien, ¿cree usted, las propuestas de su sector, las propuestas de Milei? Hay por ahí preguntas, dudas, consultas respecto de, no sé, por ejemplo, educación pública o privada, salud pública o privada, si se va a cerrar esto, lo otro, de que no va a haber más obra pública. ¿La gente entiende la propuesta? Ustedes tienen que explicarla mejor todavía. No, la gente entiende perfecto porque, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de haber puesto en la mesa, Javier Milei puso en la mesa de la familia una charla, un debate, una discusión, por llamarlo de miles de maneras, porque esta es la realidad en la que todos pueden participar y donde, por sobre todas las cosas, hoy la red social que nos permite estar presentes en vivo con los jóvenes principalmente, que son los que hoy nos empujan a que salgamos de este lugar de queja permanente y que nos metamos de cabeza y de lleno involucrándonos y comprometiéndonos en esta transformación, lo entienden perfecto, porque además entienden que la mentira de la televisión, de los periodistas amigos de la casta, son ensobrados y es muy evidente. Hoy ya la gente no se engaña más, o sea, no se la subestima más. Entonces, para mí es lo que nos preguntan hoy, Gustavo, es cómo nosotros, desde el lugar en que estemos, que por supuesto que vamos a ser los únicos, los diputados de la Libertad Avanza, quienes vamos a defender con voz y voto todo aquel proyecto, las reformas y los proyectos de ley que lleve Javier Milei al Congreso, y saben perfectamente que no van a ser otros, o sea, que no se comieron tampoco este engaño que permitieron, de alguna manera quisieron hacer algunos políticos de la casta, diciendo, corten la boleta,
lleven a Milei, pero lleven a nosotros, porque eso no va a suceder. Porque ningún otro diputado que no sea de la Libertad Avanza va a poder defender con voz y voto esa profunda transformación que requiere la Argentina. Me refiero a esas, por supuesto, propuestas que tiene Javier en su plataforma y que con su plan de gobierno pudo explicar, de reformas del Estado, las reformas impositivas y las reformas laborales. Cuando todo lo que tenga que atender a salud y educación, donde por supuesto que los periodistas amigos de la casta han salido a decir que van a privatizar, saben que no, y lo puedo demostrar porque Javier ha sido muy didáctico y todo su equipo y nosotros también, cuando decimos que de verdad que nosotros no, todo lo contrario, o sea, la igualdad se va a ver donde no los hijos de los políticos solamente van a ir a una escuela privada, sino que vamos a poder todos acceder a un voucher que nos permita a nosotros elegir con libertad ese 5% del PBI transformado en voucher, lo va a tener el papá y la mamá para elegir a dónde mandar a su hijo. Entonces nosotros no estaríamos subsidiando la oferta, que de todos modos que la oferta no llega nunca a donde tiene que llegar, porque de 10 pesos llegan 3. Esos 7 se pierden en los canales de ñoquis y de curros de los políticos, y no llega a educación. Entonces el servicio educativo se ve devaluado. Entonces, en cambio, al revés, donde el 5% del PBI que debería estar en manos de la educación, está en manos de los padres, llevándolo a la institución, pagando la institución, y la institución va a tener que competir con todas las instituciones, que en el libre mercado esto se pueda dar. Los maestros van a ser bien pagos, todas las cuestiones van a estar bien dadas conforme a las necesidades del servicio educativo que requerimos. Y lo mismo con los hospitales. ¿Por qué tiene que ser? Yo no he visto ningún político que se vaya a atender en un hospital público. Van todos a los sanatorios y policlínicos privados. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué los políticos, la casta tiene siempre los privilegios que los vecinos comunes y los argentinos de bien no podemos acceder? Entonces yo creo que esa discusión, Gustavo, al darla y ponerla en la mesa de todas las familias argentinas, hoy, de verdad, el dato mata el relato y se está sabiendo la verdad de la cuestión. Bien, me detengo para que toda la gente, si me permite, Lorena, lo entienda bien y se lo imagine bien cómo podría ser, por ejemplo, el tema educativo. O sea, recién un voucher viene a ser una cantidad determinada de dinero para utilizar... Un cheque. Un cheque, claro, para utilizar en las escuelas. Uno puede optar una escuela a la otra. O sea, todas las escuelas serían pagas que se pagan con ese voucher. ¿Sería así? Pero es plata del Estado. Sí, es la misma plata del Estado. Por eso digo, pero la plata que nos quitan con los impuestos. Pero en vez de dársela, por ejemplo, a la otra parte del Estado, que está por supuesto involucrada con los sindicatos que manejan y malversan los fondos, con el personal que contrata el mismo Estado que te pone el secretario de Educación. O sea, hay una cantidad de ñoquis que hay que pagar donde ese dinero nunca llega. Entonces eso sería al revés. A ver, las familias tendríamos en nuestro poder el cheque, que significa una devolución de los impuestos, para utilizarlo en ¿dónde? Servicio educativo. Y así lo mismo en servicios de salud. Bien. Y las escuelas seguirán siendo, ¿cómo se interpreta? ¿Seguirán siendo públicas? Digo, desde el sector de los docentes, por ejemplo, los porteros, ¿seguirán funcionando como hasta ahora? ¿No habrían modificaciones en ese sentido? Claro. Como hasta ahora. Ajá. Pero por eso digo, es muy importante comentarle a la comunidad de que esto está presentado hace más de 8 meses en las plataformas de Javier. Entonces, hoy tenemos el libre acceso a esta documentación y a esta información, y él lo ha explicado de miles de maneras, y ustedes también deberíamos poder trabajar esta información para hacerla entender como vos me estás claro, que es exactamente lo que te digo. Bien, es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, la idea. Claro. Exactamente, esto es buenísimo, Gustavo, porque es el subsidio de la demanda, es cuando el dinero se te pone en la tarjeta SUBE, por ejemplo. El dinero lo dispones vos, más allá de que sepamos que después hay un curro atrás de un montón de cuestiones que fueron generadas por este gobierno, que gracias a Dios, como digo siempre, después de las PASO se mostró que hay un consenso generalizado en Argentina, donde más del 73% de la población dijo: no queremos este tipo de gobierno populista, este tipo de gobierno que nos lleva a una tarjeta, que ahí está el subsidio de la tarjeta, pero acá nos están condenando sí o sí a comer lo que ellos quieren que comamos con esa tarjeta. Y eso es lo que no debe suceder en Argentina. Lo que debemos es dignificar al rionegrino, promocionar, y al argentino, promocionando justamente que se vuelva a tener trabajo digno. ¿A través de qué?
de la reforma impositiva, porque si salimos del ahogamiento impositivo que tenemos todos los empresarios, vamos a poder tener la posibilidad de generar más mano de obra. Bajan los impuestos, se baja el gasto público, pero el gasto público dirigido exclusivamente al gasto político. Porque acá también, en la educación, hay un gasto político en el medio, que como te decía recién, se van a dejar de pagar todos esos secretarios, de subdirectores, de directores, de asesores, de subasesores, y que vaya el dinero directamente a la familia, para que la familia pueda asistir al colegio. Por supuesto que van a ser públicas, tanto los hospitales como las escuelas. Solamente se subsidia a la familia, no a la oferta, en este caso, que es una casta determinada que maneja la conducción educativa de un país. ¿El tema dolarización le preocupa a la gente con la que usted habla, Lorena, en el día a día, o está tan ocupada en otras cosas que, bueno, si es dólar o es peso, es lo mismo? A la gente le preocupa que llega a la góndola y no le alcanza la plata, Gustavo. Sí. Y entonces la preocupación, más allá del libre mercado, o el del dólar, o el del peso boliviano, o el del peso paraguayo, como se hace en el norte, nosotros permanentemente vivimos con monedas que no son las de nuestro país. Ahora, lo que sí nos preocupa a nosotros es que, por ejemplo, tu sueldo, hoy cobras $500. Vamos a transformar el sueldo obviamente al valor blue del mercado en ese momento, que lo ha explicado también Javier en oportunidades varias, es $500. Hoy no compraste nada, el lunes vas a comprar y tu sueldo va a seguir valiendo los $500, no los 450 o los 400 que termina siendo con el peso argentino. O sea, el libre mercado, y esto también tenemos que decirlo, vivimos en una permanente crisis cambiaria, con más marcas históricas del valor dólar y cierto tipo de cambios. Y esto inevitablemente le cambia un rumbo a la economía, con faltantes, con ventas paradas, con importaciones que no se pueden, permanente movimiento de los precios, que nadie quiere tener pesos, porque esa es la realidad, nadie quiere tener pesos. Pero vas al norte y te encontrás en un libre mercado porque la gente ya compra, paga y guarda dinero en peso boliviano, sí, que no devalúa. Entonces, por eso digo, acá creo que el dato es el que mata el relato. Y lo que sí hay que parar es esta situación fenomenal que tenemos con la inflación. Por ende, nosotros decimos, hay que eliminar la maquinita de hacer billete. O sea, de nada sirve si los sueldos, o sea, crear trabajo si los sueldos que reciben nuestros trabajadores se los come la inflación. Y nuestro proyecto de eliminación del Banco Central es para terminar con la inflación para siempre. Vos fíjate, vivió Argentina 100 años sin el Banco Central. A pedido de los ingleses, en aquella oportunidad, en 1914, se realizó el Banco Central. Y desde ahí la inflación en Argentina empezó como de a poquito a crecer. En los primeros 20 años, entre un 2 y un 7%, y después ya con el Rodrigazo en el 46 y el 75, que fue el Rodrigazo, pasó de un 20 a un 60 y hoy estamos a 140. En el único momento que pudimos sostener el valor del dólar fue cuando se instauró la ley de convertibilidad, que era la que prohibía emitir billete. Fíjate vos si no es nociva la generación de billetes que Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, para ganarle la guerra a los ingleses, fabricó libras y le generó inflación. O sea, que más que bombardear un país para ganarle la guerra, lo llenó de billetes falsos para generar inflación. Entonces, digo yo, cuando claramente quedó que en la época que no se podía emitir billetes, fabricar billetes, el país no tenía inflación. Por eso vamos a eliminar el Banco Central, para que los políticos no puedan imprimir más billetes para mantener sus propios y únicos exclusivos beneficios y privilegios. Bien, aquí me señalan si podemos preguntar esto también, yo lo he escuchado de parte de Milei o de algunos otros candidatos, pero está bueno repetirlo, lo de los planes sociales, porque en el principio, desde otros sectores decían Milei los va a eliminar, después yo he escuchado lo que dijo Milei, pero cuéntele a la gente cuál es la idea con los planes sociales. Yo digo que nuestra propuesta económica sin duda es la más potente de toda esta elección, pero la más importante es la que tiene que ver con el capital humano. ¿Por qué digo esto? Porque en ningún momento Milei dijo esto. Esto claramente es una mentira más de la casta. Nosotros no vamos a hacer política por y para las personas, sino justamente es para las personas, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y es ahí donde vamos a generar la mayor revolución.
empezando por supuesto, romper estas barreras burocráticas que permanentemente nos llevan a que tengamos que tener un asistencialismo a las personas, pero créanlo que es el único ministerio que va a tener justamente la salud, el desarrollo social, el trabajo y la educación, va a ser de donde se asista en forma directa, no los curros intermediarios, clientelismo, y además son rehenes. Hoy de repente tenés un plan X, ¿no? Vamos a poner 80.000 pesos. Te anotan y te dicen que tenés que ir a tal y cual corte y llevar a tal y cual persona, a tus hijos incluidos. Si no vas, te quitan 15. Y de repente después, si no fuiste al otro, te quitan 20. O sea, ya cuando vas a cobrar el próximo plan, tenés una deuda con los intermediarios curreos del poder político, que todos sabemos que son esas personas que permanentemente viven asistiendo a las personas de verdad vulnerables, con necesidades serias, con este tipo de herramientas y de mecanismos perversos para que sigan siendo rehenes de ellos y esclavos modernos. O sea, en ningún momento dijimos vamos a quitar los planes, por el contrario, vamos a asistir a las personas en forma directa pero sin curro. Bien. Bueno, una última pregunta, Lorena. En la última sesión de diputados, un proyecto para transferencia de tierras de Nación a la Municipalidad de Viedma para hacer un loteo social que tiene proyectado ahí la municipalidad, y los diputados de su sector se opusieron y de hecho se encargaron de decirlo bien en voz alta. Antes del final de la sesión lo dijeron claramente. ¿Conocen los motivos de esa oposición? Claro que sí. Primero, que los diputados no se opusieron, se abstuvieron. Si usted va y mira vamos y miramos las actas, es una abstención. Bueno, porque en el video que difundieron, que cuando hablan ellos, dice, nos oponemos, negativo. Dice. Bueno, negativo. Y negativo, claro, negativo entendía por oposición. Se abstuvieron. Es abstención. Primero que, por supuesto, que esto fue sacado del contexto general. Y nosotros, una vez más, los diputados de La Libertad Avanza no son cómplices del proselitismo vergonzoso que vienen haciendo en este gobierno. Abstenerse no es lo mismo que votar. Y yo quisiera que en todo caso, en este caso el diputado provincial, que entiendo yo que además en 30 días no le resuelven la vivienda a nadie, ¿no? Entonces, es el populismo y el oportunismo berreta de los actuales diputados y los políticos deberían leer el reglamento de la Cámara, que si le quedan dudas de tantos años, lo lea de nuevo, porque no es lo mismo votar en contra que abstenerse. Nosotros no vamos a ser cómplices de ningún proselitismo, de ningún abuso de algún poder para uso de una campaña electoral. Entonces, eso fue lo que se hizo, básicamente, porque en 30 días no se ocuparon durante todo este tiempo para atrás, y ahora en 30 días quieren ocuparse de las tierras de la gente que necesita. Acá la falta de planificación, la emergencia territorial, la emergencia en tierra está dada en toda la Argentina, pero es por la falta de planificación. Y cuando decimos emergencia y no la declaran estos gobernantes, es porque tienen que declararse incapaces, porque fueron ellos. Y yo entiendo, Gustavo, y esto me pasó a mí cuando en mi lugar de candidata a intendente, yo entiendo que hay muchísima gente que tiene que ir a tomar un terreno, porque si no estarían en situación de calle. Pero esto a las claras deja ver la falta de capacidad de los gobernantes en tener una planificación urbana, porque las tierras fiscales han abundado y lo que han hecho es negocios personales. Entonces es hora de hablar con la verdad, y esa es la verdad. No vamos a ser cómplices de ningún proselitismo vergonzoso que quiera llevar adelante este gobierno. Bien, bueno. Lorena, muy claro, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes siempre por dejarnos este espacio y poder de alguna manera presentarle a la comunidad todas nuestras propuestas y dejar claro, así como vos me pedís, detalle por detalle. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima, buen fin de semana. Igualmente, Lorena Villaverde es candidata a diputada nacional por Libertad Avanza. Bueno, espero haber recorrido los temas que les interesan a todos, saber de este sector. La libertad, la educación, la salud, recién el tema de las tierras en Viedma,
No sé si se entendió muy bien lo de los vouchers y eso, bueno, pero más a fondo no se puede preguntar. Lo hemos preguntado, es así, ¿no? O sea, las escuelas sí y los hospitales seguirán como hasta ahora, dice la gente de Libertad Avanza. La gente recibirá una plata a través de algún envío, dicen cheque, bueno, pero cheque como que no se usa más. Pero el tema es, mi duda es para pagar qué, porque si ahora no hay que pagar para ir a una escuela pública, para pagar con ese dinero qué, después vamos a ir, porque están las plataformas, dicen, vamos a ir al detalle de esto. Pero ya con algún otro, me encantaría hablar con algún otro candidato de Milei que esté en el tema de educación específicamente para que lo aclare bien punto por punto. Y además me encantaría que nos envíen por WhatsApp las preguntas ustedes también, ¿no? Las inquietudes o dudas que haya al respecto también, así las trasladamos a los candidatos y entendemos todos. Y después, bueno, hablando siempre de la casta y de los políticos y del Banco Central que hay que eliminarlo, de la inflación, Lorena Villaverde.